Bien, muchachos, el método de la secante, que es lo que aparece como título aquí, se obtiene casi de manera inmediata utilizando el método anterior, que es el método de Newton. Quiero ver estos dos métodos juntos porque pues, la programación va a ser casi idéntica en ambos métodos y se pueden hacer al mismo tiempo. Y haciendo la programación de estos dos métodos, lo vamos a unir. Unir me refiero a que vamos a escribir los tres métodos en un mismo programa para poderlos comparar y ver cuál es mejor y por qué. Entonces, este es el método de la secante. Como ya sabemos por el video anterior que les grabé, el método de Newton está definido por esta expresión que está aquí. En esta expresión usamos la derivada de la función. Lo que hace el método de la secante es evitar el uso de la derivada. Eso tiene ciertas ventajas, porque en la práctica, muchas veces solo conocemos valores de la función y no conocemos valores de la derivada. Entonces, si somos capaces de usar un método que no use a la derivada, pues en la práctica esto a veces resulta más conveniente. Obviamente que el uso de la derivada da una fortaleza en el método. Es decir, como veremos, el método de Newton es un mejor método que el método de la secante. Pero la secante tiene la ventaja, repito, de no usar la derivada, de evitarla. Entonces, bueno, hay ventajas y desventajas. Depende del tipo de información que podamos tener en la práctica, es precisamente lo que usamos. Ok, entonces, eh, si recordamos la definición de derivada, bueno, así podríamos escribir la definición de derivada en el punto xk como un límite cuando x se acerca a xk de este cociente que está aquí. Esa es la definición de derivada. Y siguiendo las ideas que platicaba antes, recuerden, esto es un límite. Estoy tratando de decir que x se acerca a xk. O que x está cerquita a xk, y cuando calcula estos cocientes, eso me va a dar un valor aproximado de la derivada. Cuando calculo los cocientes, en el límite son iguales, pero si hago evaluaciones de valores cercanos a xk y calculo este cociente, eso me da aproximaciones de la derivada. Entonces, esta sucesión, recuerden, es una sucesión convergente. Al ser convergente es de Cauchy. Eso significa que los valores de esta sucesión están cercanos entre sí, están próximos. Eso significa que, repito, los valores de la sucesión están próximos, están cerca entre sí. Esta condición de límite significa que x se acerca a xk. Entonces podemos hacer la siguiente suposición. Si yo tomo el valor anterior a xk, que sería el xk menos 1, el anterior, el xk menos 1 está cerca a xk. Es una de estas x que está cercanas a xk. Eso es porque esta sucesión, repito, converge desde Cauchy. Entonces el xk menos 1 está cercano al xk. Significa que, como esta igualdad se cumple bajo el límite, yo puedo suponer que la derivada de xk se parece o está aproximada por este valor. F de xk, en lugar del x pongo f de xk menos 1, y aquí pongo xk menos 1. La derivada de xk se parece a este valor. Eso es, repito, porque la sucesión converge, porque este es el concepto de límite, etc. Entonces, este valor está próximo a este cociente, bueno, o este cociente se parece a la derivada. Como esto se parece a la derivada, entonces puedo sustituir este en lugar de su derivada. Bueno, quedaría esto aquí abajo, haciendo regla del sándwich, me quedaría esto que está aquí. Esto que está aquí es lo que conocemos como el método de la secante. En realidad podríamos hacer algunas cuentas aquí arriba. Si ustedes observan, si yo sacara aquí un denominador común, este se multiplicaría por este se multiplicaría por este, y si lo resto con lo que yo tengo acá, bueno, aquí podríamos hacer algún tipo de simplificación de esta expresión. A veces se usa la simplificación, a veces no.
es conveniente. Yo lo voy a dejar así, porque lo único que haremos en digamos, en el método de Newton voy a utilizar la función y la derivada, y cuando escriba el método de la secante, en lugar de escribir la derivada voy a meter estos valores aquí. Esto y esto se parecen mucho, aquí se usa la derivada, aquí no. Entonces cuando logramos escribir el método de Newton, haré unos ligeros cambios simplemente para poder escribir el método de la secante. ¿Qué otra diferencia importante hay en el método de la secante? Bueno, observen, aquí tengo el xk-1 y el xk, es decir, que este método inicia con dos valores cercanos a la raíz. El método de Newton requiere solamente un valor cercano, y ahí empezamos a hacer las iteraciones usando este método para poder obtener la sucesión, las aproximaciones sucesivas y llegar a un valor cercano a la raíz. En el método de la secante tenemos que iniciar con dos. Aquí yo los llamé x-1 y x0. Si yo pongo aquí x-1, x0, x-1, x0, 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 hago las cuentas y aquí obtendré el valor de x1. Y después, usando x0, x1, x0, x1, 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 obtendré el valor de x2. Y después, usando el valor de x1, x2, x1 y x2, aquí obtendré el valor de x3 y así sucesivamente. El método de la secante utiliza dos valores. Solamente hay que sustituirlos ahí, calcular la iteración, calcular el siguiente valor, y los dos anteriores, es decir, si yo quiero calcular el x1, utilizo el x-1 y el x0. Si quiero calcular x2, utilizo el x0 y el x1. Si quiero calcular x10, utilizaré el x9 y el x8. Los dos anteriores. Esto, empezando con dos puntos, estos dos puntos se dan de manera arbitraria. Recuerden, calculamos un intervalo donde sepamos que está la raíz, ahí vamos a tomar dos valores, los vamos a meter en esto, vamos a iterar para obtener el siguiente, agarro los dos anteriores que ya tenía, el nuevo que obtuve y uno anterior, y obtengo uno nuevo, y así sucesivamente. Esto también es un método iterativo. Entonces, este es el método de Newton, este es el método de la secante, este utiliza 1, este utiliza 2. Ya veremos en la programación cómo hacemos la programación. Son métodos iterativos, vamos a utilizar un while, un for no, porque no sabemos, recuerden, cuándo termina, un while. Utilizaremos un while para obtener la aproximación deseada, y como son parecidos, pues básicamente podemos hacer los dos al mismo tiempo y podemos comparar resultados. Entonces, esto que está aquí es el método de la secante. Lo tienen que revisar bien en la parte teórica. Y pues bueno, saludos muchachos.